Sean todos bienvenidos a este video de la forma de cómo determinar y analizar los datos de los recalentamientos y su enfriamiento en un equipo de refrigeración. Vamos a tomar las siguientes observaciones para realizar el procedimiento. La primera, que el equipo debe estar con la máxima carga térmica de diseño. Si no posee productos en su interior, pues se simulan las cargas térmicas con resistencias eléctricas. Y la toma de datos de presión y temperatura se hace en la temperatura mínima de diseño de recinto para la cual fue y se construyó el mismo. Entonces vamos a comenzar primeramente con el ejercicio de la medición de la presión de succión y descarga del equipo. Para ello hay que identificar la válvula Rotalock de succión del compresor y la válvula Rotalock de recipiente de líquido, tal cual como estamos observando aquí, y se identifican porque es que allí donde vamos a hacer las tomas de presión. Aquí no vamos a tomar la presión de alta inmediatamente en la toma o en la válvula Rotalock de descarga del compresor, porque tiene alta temperatura y tiende a degradar el empaque de la manguera. Igual, por eso lo tomamos aquí en el recipiente líquido. Tiene menos temperatura, pero hay que tener cuidado porque aquí vamos a tener refrigerante en estado líquido. Bien, a continuación, con un juego de manómetros conectamos las mangueras a los puertos de servicio de la válvula Rotalock. Obviamente esto es una explicación rápida. Y con una llave ratchet enroscamos 2 vueltas los vástagos de las mismas para obtener la presión de succión en este caso y la de descarga del equipo en operación, tal cual como estamos observando. Veanlo aquí. Inmediatamente tomamos estos datos, procedemos a tomar los datos de temperatura. Vamos a comenzar el proceso para la medición de los parámetros para ver los recalentamientos y su enfriamiento de equipo. Entonces vamos aquí a conectar el manómetro en la válvula Rotalock, tanto de succión como de recibidor de líquido. Entonces, a continuación vamos a quitar los tapones que protegen a los vástagos, los tapones de los vástagos en ambas partes. A continuación, con una llave ratchet verificamos que los vástagos estén desenroscados, así, correcto, giro antihorario ahí, igual este. Bien, ahora sí vamos a proceder a quitar los tapones de los puertos de servicio de ambas válvulas. Ahora con una llave vamos a quitar el tapón. A veces puede tener presión, por esa razón hay que abrir con mucho cuidado. Vamos a hacer una apertura leve allí, y si bota un poquito nos quedamos quietos y seguimos abriendo lentamente. Como no hubo ninguna presión allí, podemos quitar con tranquilidad ese tapón. Para el siguiente hay que siempre concentrarse en los sentidos como se abre, para no equivocarse. Este se abre en este sentido. Vamos a abrirlo, vamos a hacer el mismo procedimiento, muy lentamente hacemos el toque de apertura. Ahí, correcto. Ahora sí podemos quitar el tapón. Bien. A continuación procedemos a colocar el juego de manómetros. Ya hicimos el montaje. Aquí tenemos nuestro juego de manómetros. La azul va aquí al puerto de servicio de la Rotalock de succión del compresor. La roja va al puerto de servicio de la válvula Rotalock de líquido de recibidor. Se coloca aquí porque tiene menos temperatura que el vástago o que la válvula aquí de descarga del compresor, que está muy caliente, y esto puede deteriorar el caucho. Ahora colocamos una válvula de control de paso aquí, veanla, que va a tener un propósito que vamos a ver a continuación. La manguera amarilla va aquí a la bomba. Entonces ahora procedemos a abrir ambas válvulas del juego de manómetros porque vamos a purgar las mangueras.
Se abre la válvula de paso y se enciende la bomba de vacío. Alrededor de unos 30 a 40 segundos. Observemos aquí las presiones que están ambas en vacío, como aquí. Pasado el tiempo, cerramos ambas válvulas del juego de manómetros. Cerramos la válvula aquí de paso recto y apagamos la bomba. A continuación, procedemos a quitar aquí la manguera amarilla y colocarle un tapón de seguridad. Aquí tenemos el tapón de seguridad, el cual vamos a colocar. Bien, ahora vamos a hacer la medición de ambas presiones. Ahora, con una llave rache, nos preparamos a enroscar un cuarto de vuelta aquí, ambos vástagos. Vea que ya tomamos aquí la de alta. Mira que estamos midiendo la presión de alta ahora mismo. Está casi en 200 psi. Ahora vamos aquí a medir la presión de succión y enroscamos el vástago, un cuarto. Correcto. Vamos a ver así las presiones del equipo. Observen aquí las presiones. Estamos en unos 14 psi en baja y unos 190 psi en alta. Bueno, aquí podemos observar dos cositas, que este equipo está un poquito falto de refrigerante, ¿no? Según las condiciones debe estar un poquito más elevado ambas presiones, ¿eh? Pero igual nosotros vamos a hacer este ejercicio para verificar cómo que sostienen los recalentamientos y los enfriamientos, a pesar de estas presiones que están un poco bajas. Bien, habiendo tomado los datos de presión, inmediatamente procedemos a tomar las medidas de las temperaturas de refrigerante a la salida del condensador. Aquí, en este caso, a 10 centímetros, más o menos la distancia después de salir del condensador. En este caso tuvimos unos 33 grados Celsius. Y la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor, igual tomamos una distancia aproximadamente de 10 centímetros antes de llegar, en este caso, a la válvula rótalo de succión del compresor. Para este caso obtuvimos 17.7 grados Celsius. Aquí tenemos un termómetro, el cual tiene capacidad para dos sensores. Aquí tenemos los sensores, unos sensores de pinza, como ven. Vamos a colocar el uno a la salida del condensador. Vamos a colocarlo allá. Aproximadamente unos 10 centímetros a la salida. Correcto. Y vamos a colocar aquí el otro como a 10 centímetros a 15 de la entrada del compresor allí. Ahora procedemos a encenderlo, donde dice power. Esperamos una estabilización de alrededor de 1 o 2 minutos, que se estabilicen las temperaturas y tomamos esas medidas. Bueno, ya ha transcurrido el tiempo. Dice aquí la sonda 1 nos está midiendo la salida del condensador, está en aproximadamente en 33 grados. Vamos a darlo en 33 grados. Hundimos aquí el botón T2. Aquí estamos viendo la temperatura a la entrada de aquí del compresor de 17.7 grados Celsius. Allá dentro del recinto colocamos otro equipo igual, que el cual nos está midiendo la temperatura a la entrada del evaporador, o mejor, a la entrada del elemento de expansión, y uno a la salida del evaporador, y vamos a medir. Ahora nos vamos al recinto. La primera temperatura que vemos es la temperatura que tiene el recinto actualmente. La podemos ver en el controlador. Para este caso, menos 10 grados Celsius. Nos internamos en el recinto y vamos a tomar la medida de la temperatura de refrigerante a la entrada del elemento de expansión, en este caso 10 centímetros antes que llegue, y nos dio 29 grados Celsius para este ejemplo del equipo. Y también vamos a tomar la temperatura
de refrigerante a la salida del evaporador, 10 centímetros a la salida del mismo, y para el caso nos da menos 2.6 grados Celsius. Bien, tenemos menos 10 grados. Vamos a entrar a tomar los datos de temperatura de la entrada del elemento de expansión y salida del evaporador. Entonces vamos. Encienda, por favor. Entrada del elemento de expansión 29 grados, y el otro salida del evaporador menos 2.6 grados. Estos son los datos que tomamos aquí del equipo. Bien, correcto. Ahora se van a tabular los datos en la siguiente tabla. Vamos a tomar el tipo de refrigerante, para este caso un R22. Aquí tenemos la presión de descarga 190 psi, presión de succión 14 psi, temperatura salida del condensador 33 grados Celsius, temperatura entrada del elemento de expansión 29 grados Celsius, temperatura salida de evaporador menos 2.6 grados Celsius y temperatura de entrada de compresor 17.7 grados Celsius. Estos son los datos importantes para hacer todo el análisis. Bien, recurriendo a las tablas de presión, temperatura y con el tipo de refrigerante, y obviamente teniendo en cuenta las presiones de succión y descarga, para este caso son presiones manométricas, hallamos las temperaturas de condensación y evaporación. Para este caso vamos a utilizar el software de regla de refrigerante de Danfoss, cortesía de Danfoss. Entonces aquí tenemos los pantallazos ya, véanlos aquí. Vean que aquí colocamos el valor de la presión, en este caso la presión de succión 19 psi, y por tanto obtenemos que la temperatura de evaporación es de menos 21.4 grados Celsius. Y tomando el dato de la presión, observen que aquí está de presión relativa porque es manométrica, colocamos la presión de descarga, que es 190 psi, para lo cual nos dio una temperatura de condensación de 36.6 grados Celsius. Correcto. Ahora hacemos los cálculos. Los primeros cálculos tienen que ver con los subenfriamientos. Entonces el subenfriamiento de condensador es igual a la temperatura de condensación menos la temperatura de refrigerante a la salida del condensador. Reemplazando los datos de la tabla, vemos que este subenfriamiento es de 3.6 grados Celsius. El subenfriamiento adicional es igual a temperatura de salida de condensador menos temperatura de entrada del elemento de expansión. Reemplazando los valores, nos da que este subenfriamiento adicional es de 4 grados Celsius. Por tanto, el subenfriamiento total es la suma de los dos subenfriamientos, nos da 7.6 grados Celsius. Ahora vamos a calcular los recalentamientos. El recalentamiento útil que ocurre en el evaporador es igual a temperatura salida de evaporador menos temperatura de evaporación. Haciendo los reemplazos, nos da que tenemos un valor de 18.8 grados Celsius. Recordemos que los recalentamientos, como los enfriamientos, son valores positivos. El recalentamiento ambiental es el que ocurre en la tubería de succión y es igual a la temperatura de entrada del compresor menos la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador. Reemplazamos los valores de la tabla que nosotros llenamos y nos da de 20.3 grados Celsius. Por tanto, el recalentamiento total, la suma de ambos, nos da de 39.1 grados Celsius, bastante altico. Ahora vamos al análisis de datos. Aquí colocamos los valores de los subenfriamientos, los valores obtenidos, y aquí tenemos los valores normales. Vamos a verificar la condición. En el primero, el subenfriamiento de condensador de 3.6 está un poco bajo, pero está dentro de los rangos normales, por tanto se considera normal. El subenfriamiento adicional está de 4 y normal de 2 a 6 grados Celsius, se considera correcto. El recalentamiento útil de 5-8 grados Celsius está de 18, por tanto colocamos aquí en no aprobado, de una manera que tenemos problemas. Y el ambiental de 12 a 15 está en 20.3, está un poco altico. Entonces estos valores están fuera del rango y hay que analizar por qué razón obtuvimos estos valores.
Bien, aquí tenemos problemas con el enfriamiento. Aquí vimos una tabla que hicimos en un video anterior. Nosotros tenemos un enfriamiento condensador un poco bajo y ya vimos que nosotros obtuvimos unas presiones bajas, por tanto tenemos una baja carga, y esa baja carga está influenciando grandemente en ese su enfriamiento de condensador bastante bajo, que está dentro del rango normal pero está bajito. Ahora vamos a ver por qué tenemos un recalentamiento útil alto. Aquí tenemos una baja carga refrigerante como primer valor, y sospechoso tenemos un mal ajuste de la válvula de expansión, que tenemos que revisar cómo está ese ajuste, pero de entrada la baja carga refrigerante está teniendo un efecto bastante importante en este recalentamiento útil alto. En cuanto al recalentamiento útil bajo, pues no lo vamos a analizar porque no lo tenemos. Sin embargo, aquí están los motivos. Pasemos a la siguiente. Y tenemos recalentamiento ambiental alto. Como ven, aquí tenemos una fotografía de las tuberías de succión. Vean que la tubería de succión no está sin aislamiento térmico, por tanto aquí tenemos que uno de los motivos de un recalentamiento ambiental alto es que la tubería de succión esté sin aislamiento térmico, y aquí lo estamos comprobando. Bien, la otra que tenemos es que vemos que esta es la entrada de la tubería y la salida tiene un tramo muy largo. Entonces la segunda opción que tenemos nosotros para explicar esto es que la tubería de succión tiene una longitud muy larga, que también tendríamos que analizar, pero prioritariamente ahora mismo el problema principal es la falta de aislamiento térmico. Como ven, al análisis de los enfriamientos y de sus enfriamientos nos pueden sacar muchos datos del estado del equipo. Entonces por eso es bueno, con mantenimiento preventivo, ir siempre midiéndolos e ir verificando cuáles son los problemas existentes que tiene el equipo. Muchas gracias.